hermano y amigo que estás viendo este video. Quiero anunciarte que en breve comenzaremos nuestro servicio de alabanza y de adoración a nuestro Señor, y confiamos que la palabra que voy a compartir contigo te inspire y te dé fuerza para enfrentar la crisis que hoy estamos viviendo. No pierdas la sintonía. Vino, cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. En la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú.
más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Que Dios bendiga a todos aquellos hermanos y hermanas en Cristo, amigos que a esta hora de la noche están conectados con la página de Facebook de la Iglesia Misionera de Tampa. Y le agradecemos mucho por esta conexión. Gracias, mi hermano y amigo, que a esta hora de la noche estás ahí esperando para compartir esta palabra, esta reflexión que nosotros estamos transmitiendo en estos días difíciles, bien complejos, una crisis sanitaria mundial que verdaderamente nadie pudo haberse imaginado, pero que ha llegado a este tiempo, y creo que nosotros como iglesia no estamos ajenos a la realidad que estamos viviendo en estos últimos tiempos, pero nuestra fe, lejos de languidecer, se fortalece. Nuestra esperanza, lejos de menguar, se hace cada vez más fuerte, porque sabemos el Dios en quien hemos creído. Y es uno de los motivos de este tiempo que nosotros estamos teniendo. Los martes tenemos un conversatorio bíblico, discutimos un tema devocional, con el ánimo de bendecirte, bendecir tu familia, porque estamos ahora llegando hasta tu hogar. Qué precioso es este Dios nuestro, que nos permite usar estas plataformas, estos recursos tecnológicos al servicio de la iglesia, para que el evangelio llegue hasta tu casa, hasta tu hogar. Así que te damos la bienvenida a este diálogo bíblico, a este conversatorio escritural. Y qué bueno que podemos llegar hasta la sala de tu casa, hasta el porche de tu casa, la cocina. Yo no sé dónde tú estés sentado ahora, pero te agradezco un montón en buen latino que te hayas conectado y que lo compartas con tus amigos. Es interesante que también tú lo compartas con todos tus amigos en Facebook, porque la palabra que hoy nosotros queremos compartir contigo, yo sé que va a alimentar tu fe, va a fortalecer tu esperanza y te va a ayudar a salir
de esta crisis y de este momento que nosotros estamos viviendo, no solamente en América, sino a nivel mundial. Las noticias son negativas, pero nosotros creemos en un Dios que tiene poder, que está sentado en su trono en el cielo y que no ha perdido el control. Hoy le agradecemos al pastor Alexis, asistente de nuestra iglesia, el pastor Alexis Sánchez, que está aquí conmigo, me acompaña en este auditorium. Un poco nervioso, pero aquí estamos. Es difícil, Alexis, verdaderamente, pastor, ver estas bancas vacías, ver este santuario así, pero qué bueno es saber que a pesar de que estamos pasando por esta crisis, hay una iglesia militante. Amén. Y una iglesia que está orando. Una iglesia que está orando, una iglesia comprometida, una iglesia identificada con Amén. Dios y una iglesia que está con un sentido de pertenencia tremendo. Así es como yo lo veo. Muchísimos hermanos esperando este diálogo de los martes, los jueves, domingo, de tal forma que nos sentimos muy, muy agradecidos de Dios por esta conexión. Así que gracias, hermanos, por estar aquí. Viene a mi mente cuando le escucho a usted hablar sobre el extrañar a los hermanos, el extrañar el congregarnos. Pienso en cómo se sentiría el salmista cuando decía: anhelo estar en tu casa. Anhelo ¿verdad? estar en tu casa. Anhelo, ¿cuándo me presentaré delante de ti? Sí. Y realmente extrañamos a los hermanos y no sabemos cuánto lo necesitamos hasta que pasamos por un momento así. Porque realmente uno anhela poder abrazar a los hermanos, Está poder claro. saludarles, Cierto. poder verles. Y aunque nos une el Facebook, nos une esta manera en la cual podemos comunicarnos, que es una bendición, es insustituible el poder congregarnos. Por eso la palabra hace énfasis en que nos congreguemos, pero tenemos que tener paciencia y esperar en que Dios hará grandes cosas, porque Dios es un Dios de milagros. Yo lo creo, yo lo creo. Y aunque las circunstancias son difíciles, yo sigo creyendo y seguiré creyendo que Dios tiene el control, y aunque en algún momento como seres humanos podamos sentir temor, algo que es parte de nuestra naturaleza, pero el temor no puede dominarnos. Quien debe dominarnos a nosotros es el Espíritu Santo, tomando el control de nuestra vida. Por eso es tan importante que este tiempo lo dediquemos a la oración, a la búsqueda, a la entrega, a orar los unos por los otros. Y qué bueno, amado pastor, que podemos tener este tiempo de poder hablarle a la iglesia y a amigos que están en lugares lejanos. Me llamaba la atención que me hablaba que desde Las Tunas, desde Santa Clara, desde otros países nos están viendo, nos están escuchando. Es decir, que la palabra está corriendo. Aunque estamos pasando por dificultades, la palabra está llegando. Qué bien. Y la palabra sigue cobrando vida en medio de nosotros. No, otra cosa que nos anima grandemente es que verdaderamente, hermano, no cabe dudas de que Dios muchas veces convierte circunstancias adversas Amén. en canales para bendecir a mucha gente. Hay cosas que ocurren que uno no entiende, Alexis, es una realidad. Porque Abraham, yo pienso que se preguntaría, pero ¿por qué tengo que pasar por esto si Dios me dijo que saliera de mi tierra y de mi parentela? Y que me llegó hambre. Y tuvo hambre. Abimelech por poco le quita a la esposa, aquel rey, ¿te acuerdas? Y sin embargo, al final, Dios cumplió sus promesas. Amén. Dios no nos muestra un mapa. En el mapa de la vida, Dios no nos dice todas las cosas que puedan ocurrirnos, pero sí Él garantiza que Él va a estar con nosotros. Amén. Y eso es importante, yo creo que es importante. Y esta es una circunstancia que uno ni se imaginó. Pero mira, qué manera más extraña, por decirlo así, que Dios esté permitiendo que nosotros tengamos un estilo diferente de conversar, de hablar la palabra, de compartir el mensaje, de compartir una reflexión bíblica en el que la gente se mantenga conectada. Tenemos más de 100 personas, más de 100 equipos conectados, más de 120 personas conectadas y están disfrutando de este diálogo, de este conversatorio que nosotros vamos a tener con cada uno de ellos. Así que, como dice Pablo a los romanos, verdaderamente que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No cabe duda que oramos por los que están pasando por este proceso a nivel mundial. Esas familias que han perdido seres queridos,
matrimonios que se han roto porque ha muerto uno de la pareja o del cónyuge, padres que han quedado sin hijos, hijos que han quedado sin padres. Es decir, esto ha afectado a la familia de una manera extraordinaria, no solamente en el orden económico, en el orden financiero, sino también en el orden de la familia. Y es la razón por la que como iglesia tenemos que alzar la voz. Amén. Y Sí. llorar como sacerdotes del Señor, Llorar como con los que lloran. como intercesores, llorar con los que lloran, clamar a Dios y gemir pidiendo a Dios misericordia. Vivimos momentos muy complejos en los que nosotros como iglesia tenemos que aferrarnos a buscar a Dios. Gracias a los que están conectados una vez más, gracias porque estás allí y te pedimos que lo compartas con otros y que estés al tanto de lo que esté ocurriendo en esta noche. Hoy queremos dialogar con ustedes, el pastor Alexis, asistente de la Iglesia Misionera Asambleas de Dios aquí en Tampa. Queremos dialogar de un salmo muy querido y queremos hacerlo desde una perspectiva que transmita en estos días fe y esperanza. Porque yo parto de una verdad, pastor Alexis, parto de una verdad. Nuestras experiencias pasadas nos capacitan para enfrentar situaciones en el presente. Así mismo es. El Dios que conocimos ayer, que nos sacó de momentos difíciles, es el Dios que hoy también Nos puede librar. nos puede librar y nos saca de momentos duros y nos alienta, nos fortalece en el día de la prueba. Y es la razón por la que hemos querido conversar el pastor y yo sobre unos versículos del Salmo 103. Ese precioso pasaje de la Biblia que te animamos a que abras tu Biblia y busques la palabra del Señor allí en el Salmo 103. Vamos a dialogar sobre algunos versículos que están allí en el que vemos cómo David está apelando a su pasado y diciéndole al alma, a su alma diríamos yo, en un análisis muy interno, muy personal, en un llamado a su alma que bendiga al Señor y recuerda todo lo que Dios había hecho con él, que se convierten en motivos de confianza, de seguridad y al mismo tiempo de acción de gracias. Amén. Y es algo que tenemos que tener presente, que la gratitud a Dios debe ser constantemente. Y pasa como con el perdón. Cuando alguien nos hizo algo, cuando estamos heridos con alguien, es difícil para nosotros, Sí, ¿verdad?, levantar nuestra voz y sentir perdón hacia esa persona, tener Claro. sentimientos de perdón. Sin embargo, la palabra nos llama a perdonar. Dice que debemos perdonar a los que nos ofenden, algo que se nos vuelve difícil como seres humanos. Y se nos vuelve difícil también en una situación tan adversa en la que estamos viviendo, donde nos llenamos como seres humanos, y decía anteriormente, de temores. Se nos vuelve un poco difícil también dar acción de gracias a Dios. Correcto. Pero también la Biblia nos manda a ser agradecidos constantemente, en todo tiempo. Debemos de levantar nuestras manos y dar gracias a Dios. Y Jesús decía, aún teniendo sustento y abrigo, da gracias a Dios. Amén. Siéntete Amén. alegre porque Dios te sostiene. Yo creo, pastor, que la situación que hoy vivimos no puede silenciar nuestra voz. Amén. Parece paradójico lo que acabas de hablar, porque hay quien pueda decir, pero ¿cómo dar acción de gracias? Es que la acción de gracias es la actitud del corazón. Amén. Y no está dependiendo tanto de las circunstancias. Creo que como cristianos debemos ser agradecidos en cualquier momento. En todo Me tiempo. encanta esa palabra de Pablo que aparece en la carta a los Filipenses, cuando él dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a vivir con escasez y en abundancia. Por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay quien aprende a vivir en abundancia, pero no sabe vivir en escasez. Y viceversa. Y viceversa. Sucede también de las dos maneras. Hay De las personas dos. que en la escasez eran de una manera, pero en la abundancia les afectó. Así es, para Y- mal. Para mal. Y nosotros como creyentes debemos en nuestro carácter cristiano, una de las cualidades del carácter cristiano, de un cristiano, está el cultivar la gratitud. Amén. La gratitud a Dios, la gratitud a las personas. Y la Biblia habla de los ingratos, ¿verdad? Y en Cierto. los últimos tiempos, el hombre de los últimos tiempos dice que serán
entre las cualidades que tendrá será la ingratitud. Cierto. Pero nosotros estamos llamados a levantar nuestras manos Así al es. Dios del Y cielo. daré gracias a Dios. Y este Salmo 3 nos inspiró por el hecho de que David le hace un llamado a su alma para que bendiga al Señor. Y apela a su experiencia pasada, que nos revelan que en circunstancias adversas y difíciles, El Dios Señor fue libró. con él. Y ahora le dice a tu alma, no puedes olvidarte. No puedes olvidarte de todo lo que Dios hizo contigo. Le da una orden al alma. Así es. No te olvides. No olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguna de sus bondades. Ese Dios que te ayudó ayer, ese Dios que estuvo contigo en la crisis, en la situación difícil, en la enfermedad, en la crisis de matrimonio, en las situaciones que tuviste con tus hijos, ese Dios que te sacó a flote en circunstancias que parecían que no había una solución. Alma mía, agradécele a Dios y confía de que estará ahora también. Estará ahora en el presente. Así Qué es. interesante. Yo creo que es importante, hermano, que esta palabra nos anime. Porque verdaderamente ese Dios que nos ayudó ayer es el Dios que nos ayuda hoy. Y yo me pregunto cómo se sentiría el salmista cuando tuvo que hablar con él mismo, con su alma, Así ¿verdad? es, así Tal es. vez en su carne, en su cuerpo, en su mente, no estaba el deseo. Tal vez se sentía sin deseo de alabar a Dios. Así es. Y es ahí donde uno se tiene que sobreponer. Alma mía, alaba a Jehová. Un llamado al alma. Amén. Yo lo veo de una forma bien sencilla, pastor. Yo digo, como que tenemos que pararnos frente al espejo y llamarnos la atención. Pienso que tal vez David hizo eso. Hizo una retroinspección interna y Sí. le dijo, alma mía, estás silenciada, estás callada, pero tienes que bendecir a Dios. David era un especialista en buscarse dentro de En sí. buscarse dentro. En el buscarse Salmo dentro. 139, si más no recuerdo, él dice, busca si hay en mí camino de perversidad. Así es. Conoce mis pensamientos. Es Y- decir, que se examinaba. Ciertamente. En la noche medito en tus pensamientos, medito en tu palabra. Era alguien que meditaba. Y nosotros en estos tiempos en que tal vez estás en tu hogar, como decía el pastor, tal vez están en la sala de tu casa, en tu cuarto, en tu cama, pero es tiempo también de que nosotros reflexionemos Correcto, y meditemos. y meditemos porque, amados hermanos, este cuerpo en algún momento escapará de este mundo, ¿verdad? Esta alma De una en u otra algún forma. momento, de alguna u otra forma tendremos que partir con el Señor. Y nosotros humanamente ninguno queremos morirnos, porque está en nosotros el vivir eternamente, Así es. ¿verdad? Pero tenemos creó. seguridad en Dios. Así es. Nuestra alma está escondida en Dios y no podemos perder de perspectiva esto. Nosotros como creyentes tenemos vida eterna. Amén. Y tenemos la salvación del Señor y tenemos esa seguridad. Por ende, amados hermanos, por eso entiendo a Pablo cuando dice, no importa cualquiera que sea mi situación, está siempre gozoso. Así es. Está siempre gozoso. Y es que el momento, amados hermanos, de cultivar la gratitud y de cultivar esa entrega a la presencia del Señor. Y hay algo interesante, pastor, y es que cuando hay un corazón agradecido, es evidencia de que hay un corazón confiado. Amén. Porque gratitud y confianza casi como que Van están de la mano. indisolublemente ligados. Ligados, están unidos. Porque cuando yo soy agradecido es porque confío que Dios no me va a dejar en vergüenza. Así Cuando yo es. estoy agradecido es porque yo estoy seguro que el Dios que me sostuvo en días difíciles lo va a hacer ahora. Amén. Y creo que es interesante, yendo al Salmo que estamos hoy queriendo nosotros analizar. Sí. En Vamos a ver si llegamos en algún momento. en este largo y extenso preámbulo. Pero usted está en su cama y si nos extendemos un poco, pues duerma tranquilamente. Pero disfruta. Si te conectaste ahora mismo, vamos a estudiar el Salmo 103. Apenas unos versículos, porque la noche no nos da. Pero por favor, puedes abrir tu Biblia en el Salmo 103, los primeros 5 versículos. Vamos a estar hablando acerca de la manera en cómo David le hace un llamado a su alma para ser agradecida, pero que nosotros lo vamos a ver no solamente en un llamado al agradecimiento, sino en la manera en cómo David expresa a través de este Salmo experiencias pasadas que lo están ayudando a vivir el presente. Así es. Y nosotros vivimos un presente difícil, pastor, porque
como iglesia formamos parte de una sociedad. Así es. Y me encanta la oración de Cristo en Juan capítulo 17, cuando el Señor le dice al Padre, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Entonces, hay una conciencia dentro de nosotros como seres humanos que formamos parte de una sociedad. Donde no estamos, donde el mal nos puede alcanzar en algún momento. Efectivamente. Pero el Señor nos capacita para vivir en medio de ese mal. En medio. Y viene a mi mente Daniel en el foso de los leones. Correcto. El Señor podía haberle impedido que fuese echado en el foso de los leones. Sin embargo, estuvo allí, pero el Señor tapó la boca de los leones. Y el Señor se glorificó. Los tres jóvenes hebreos, en el horno, ellos estaban en el horno, sin embargo, estando en el horno, el Señor estaba con ellos en el horno y estaban danzando en el horno. Así es. Me llama eso tanto la atención. Y también me llama la es atención. difícil. También me llama la atención cómo Pablo estuvo entre los que naufragaron. Así es. Sin embargo, Dios le dice, ninguno de ellos va a morir. Ninguno perecerá, ni un cabello. Ni un cabello. De tal forma que nosotros queremos transmitirte en esta tarde, en este diálogo, en esta noche, una palabra de ánimo y de aliento y esperanza, hermano. No ignoramos la realidad que vivimos. Realmente, las noticias que estamos escuchando de lo que se pronostica, pastor, son alarmantes. Y tienen al gobierno de América, de Estados Unidos, lo tienen realmente preocupado. Cifras que son estremecedoras, fuertes. Y nosotros como iglesia tenemos que jugar nuestro papel. Y a veces las personas no están conscientes de esta realidad. Correcto. Y la fe no nos hace estar lejos de la realidad. Al contrario, podemos percibir la realidad, el momento difícil en que estamos viviendo en este país que nos ha acogido como una madre. Es nuestra segunda patria, nuestra segunda nación, y es un lugar donde lo sentimos como nuestro también, donde muchos de nuestros hijos han nacido aquí y es su patria, y también sentimos, ¿verdad?, lo que está sucediendo y cómo altos líderes del gobierno están pidiendo oración, están clamando, están orando, están intercediendo. Y eso es interesante, es sumamente importante, porque no cabe dudas que, como bien decías, la iglesia juega un papel importantísimo en esta crisis. Y creo, como usted decía, pastor, que Dios se glorifica aún en los planes del diablo. Cierto. Y sucedió con Pablo en el naufragio, que llegó a esta isla y se salvaron personas en la isla, hubo sanidad, hubo milagro, y yo creo que si él dijo que ni un cabello de ellos se perdería, no creo que después Dios lo mandara al infierno. Está claro. Yo creo que esta gente que tuvieron una experiencia con Dios, esta gente se convirtió y Dios usó a Pablo en medio de la tragedia. Y está sucediendo que en muchos de los países, incluso de Latinoamérica, líderes de los países, líderes del gobierno, están clamando al Dios del cielo. La gente se ha volcado a buscar a Dios. Así es, por ende yo creo que puede ser, y creo firmemente en que Dios está usando todo esto para traer un gran avivamiento, para traer un despertar que necesitamos. Esa fue la oración del profeta Habacuc: aviva tu palabra en medio de los tiempos. Hazla, en medio de los tiempos, hazla conocer. Hazla conocer. Wow, qué tremendo. Bien, es verdad que dos pastores juntos como hablamos. Aleluya. Y los hermanos que están ahí sentados, ¿y cuándo van a empezar a hablar del Salmo 105? Ok, pero estamos hablando de la palabra, hermano. Y yo sé que usted está siendo edificado. Ay, yo estoy siendo edificado también. Sí, yo creo que sí, hermano. Estoy siendo edificado. Yo creo que el Señor nos está hablando y Dios nos va a bendecir de una manera especial. Amén. Así que vamos adelante. Decíamos que en el Salmo 105, pastor, Dios motivó a David de alguna forma a que le dijera a su alma: alma mía, bendice al Señor. Amén. Y no olvide ninguno de sus beneficios. Y dice muchas cosas en este salmo. Creo que la noche no nos alcanzaría. Apenas vamos a citar algunas cosas. Primero, que David le dice a su alma: mira, alma, tienes que bendecir a Dios, porque no puedes olvidar que Él es el que perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados. Y qué interesante, porque yo pensaba mientras analizaba y leía el pasaje,
No sabemos en qué momento David pudo haber escrito este salmo, ni cuáles fueron las circunstancias. Lo cierto es que en cualquiera haya sido el momento, él se recordaba, por decirlo de alguna forma, traía a su memoria cómo Dios había perdonado todas sus faltas y todos sus errores. ¿Quién sabe? Y estaba incluyendo cuando pecó con Betsabé. A lo mejor hay uno de los salmos donde dice, y perdona los pecados de mi juventud. Así es. Es ¿Cuántos decir, errores pudo haber cometido? Yo no sé si a mí me ha pasado, en momentos que he estado orando, me he recordado, ha venido a mi memoria cosas que han sucedido en el pasado que se me habían olvidado y sin embargo le he dicho, Señor, perdóname, porque Así realmente no te conocía. Y el salmista fue alguien que pecó como ser humano. Pasa que los pecados nuestros no son exhibidos en un libro. Efectivamente. Los pecados de David han quedado por los siglos de los siglos. Registrados ahí. Y como un ejemplo de que Dios perdona. exacto. Tal vez si nosotros en algún momento leemos la mitad de la vida de David, lo mandábamos al infierno, pero sabemos que David, ¿verdad?, terminó sus días dando gloria al Señor vejez. En buena vejez. Y sabemos que Dios es un Dios que perdona. Y qué importante es eso. Exacto. Si hay algo que aprendemos de la vida de David, yo creo que es eso. Dios es un Dios perdonador, grande en misericordia. Amén, amén. Como dice el Salmo más adelante, lento para la ira Y grande, en misericordia. Él experimentó. ¿Así? Él experimentó, por eso es que él lo dice. Y fíjate, pastor, que si nos fijamos, si ponemos nuestra mirada en la manera como él se expresa, él es quien perdona todas tus iniquidades. Esta expresión está en un presente continuo en el hebreo, en el original, para indicarnos de que Dios ha perdonado. Dios perdona y Dios perdonará. En cualquier momento. David incluso decía, de mis pecados ocultos hasta perdóname, de aquello que yo haya podido haber hecho, de lo cual no estoy consciente. Y me maravilla cómo en la primera lista de cosas que David le cita a su alma para que bendiga al Señor, está eso. Recuerda que Él perdona todas tus iniquidades, porque el perdón nos lleva a una reconciliación con Dios. Amén. A estar en paz con Dios, y aceptarlo es vital, porque no solamente el que Dios me perdona, sino que también nosotros tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Así es. Porque aún cosas que Dios nos ha perdonado, nosotros como seres podemos seguir, como seres humanos podemos seguir acusándonos de algo que ya Dios nos perdonó. Así es. Y no disfrutamos de ese perdón y vivimos acusándonos constantemente. Y arrastramos esa cadena. Y es una cadena que nos lleva ahí bajo una tristeza y constantemente. Y ya Dios dice, lo eché a lo profundo de la mar, en esa figura metafórica para decir, ya ni me acuerdo de ellos, ni me voy a acordar. ¿Qué capacidad la de Dios? ¿Qué capacidad? Qué capacidad de olvidarse de nuestros pecados. Y me encanta esa palabra que escribió el salmista cuando dice, nuevas son tus misericordias cada mañana. Sí, es decir, señor. que experimentó Sí, el renuevo de Dios constantemente. Y a mí me parece decir el salmista, por la mañana hay un libro nuevo, hay un nuevo comienzo, Sí. hay una nueva historia. Y es importante saber esto, Dios es un Dios que perdona. Correcto, es un Dios que restaura, es un Dios de reconciliación, es un Dios que nos da nuevas oportunidades. Amén. Y creo que es importantísimo, hermano, que nosotros valoremos este detalle. Y es la primera llamada que le hace David a su alma. Alma mía, adora a Dios, porque Él es quien te ha perdonado todos tus pecados, te perdona los que puedes cometer ahora, y si cometes en el futuro otros pecados, Él te va a perdonar. ¿Qué razón más importante para vivir agradecido? Algo que viene a mi mente también, recordarle a los hermanos y traerlo a colación ahora, es que no quiere decir esto que da pie para que nosotros voy a pecar, que Dios me va a perdonar. Eso no es lo que queremos para enseñar. nada, No. para nada. No es eso. Si hay una de las cualidades que tiene un hijo de Dios, es que persevera en la gracia, persevera en estar cerca del manto del Señor. El Hijo de Dios tiene un temor santo de Dios, donde puede estar al borde, como digo el salmista, estuve a punto de caer, por poco resbalan mis pies. Así Es decir, que todos los creyentes experimentamos esa sensación de que en algún momento estuvimos al borde del precipicio del pecado.
Pero qué bueno, amados hermanos, saber que hay un Dios que extiende su mano. Y yo siempre enseño a los hermanos nuevos, y gracias le doy a usted, pastor, y a la directiva que me ha dado esta oportunidad de dar clases de bautismo, pero yo siempre le enseño a los nuevos, una de las evidencias de que el Señor nos está transformando es que ya no pecamos con la misma frecuencia, ni cometemos los mismos pecados que cometíamos antes. Cada día, a la medida que vamos caminando con el Señor, más de la mano nos vamos consagrando, vamos con Él. Nos vamos consagrando. Y en segundo lugar, yo traigo el mismo bosquejo, el pastor me pasó este bosquejo, gracias al pastor por esto, pero no sé cuántos catarros pudo haber cogido David, no sé cuántas veces pudo haberse enfermado, cuánta fiebre pudo haber tenido, pero era un ser humano, claro, como todos nosotros. Eso es cierto. Y experimentó también, le digo al alma, alma mía, alaba a Jehová, porque Él es el que sana todas tus dolencias. Así es. Tremenda reflexión, el amados hermanos del salmista. Todas tus enfermedades. Así es. Y verdaderamente esta expresión revela que David creía en el poder sanador del Amén. Señor. Creemos. Él pudo haber, y yo no creo que él pudo, yo creo que él conocía esa promesa. Exacto. Que Dios le había dado a Moisés en las aguas amargas de Mara, cuando echaron aquel árbol, ¿te recuerdas? Así que fueron a tomar agua. Y el agua era amarga, no era agua potable, y el Señor le dio la orden a Moisés, tira ese árbol, y aquellas aguas se convirtieron en aguas potables, y ahí cuando aparece ese nombre del Señor, yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová Rafa. Así es. Eso lo conocía David. Y sabe, ahora que usted dice eso, digo esto entre paréntesis. Sabe que conozco a alguien muy de cerca que estudió construcción civil, y me enseñó que la primera construcción que se hizo en la historia de paneles en un lugar prefabricado y se armó en otro fue el templo. Y el primero que aparece en la historia del hombre haciendo agua potable es el Señor. Sí, Señor. Con este milagro. Con este milagro. Es algo extraordinario. Aleluya. Es algo extraordinario porque verdaderamente Dios es nuestro sanador. Amén. Y como bien decías al introducir este punto, la Biblia no revela de qué enfermedades Dios pudo haber sanado a David. Para nada. No nos dice cuál fue su experiencia en este sentido, pero al menos esta expresión revela que en un momento de su vida estuvo enfermo. Y que Dios lo sanó. Con todos los cuidados que pudo haber tenido. Como rey. Exacto. Pero Dios lo sanó, dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Pero yo voy más allá. Yo creo que David no solamente estaba hablando de la enfermedad física, porque por cuántos problemas pudo haber atravesado David en la vida. Emocionales. Imagínate tú que David fue traicionado por su hijo Absalón, traicionado por su mejor amigo Aitofel. Así que David pudo haber necesitado sanidad emocional. Le lanzaron piedras en un momento determinado. Y él pudo haber necesitado sanidad emocional, sanidad psicológica y sanidad espiritual y física. Pero qué bueno, como él dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Es un adverbio absoluto. Todas es todas. No solamente física, sino emocional. No solamente física, sino mental. No solamente física, sino psicológica. No solamente física, sino espiritual. Así que Dios es un Dios que sana cualquier enfermedad. No cabe duda. Y creo que el Señor Jesucristo nos dio esa promesa de que en su nombre echaríamos fuera demonios, pero en su nombre pondríamos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarían. Santiago después en su carta nos habla también de la sanidad divina. Así que yo creo que los que nos están viendo, tal vez algunos de ellos han tenido esa experiencia, pastor. ¿Cómo no? De que Dios lo haya sanado, de que Dios haya manifestado su poder y su gloria sobre sus cuerpos y Dios los haya sanado. Dios los haya sanado no solamente de la enfermedad física, sino de una situación mental, emocional. ¿Cómo no? Situaciones que puedan haber estado atravesando y Dios ha extendido su mano y también les ha sanado. Yo creo que en Cristo en la cruz no solo proveyó recursos para el perdón de nuestros pecados, sino también para la sanidad del cuerpo. Del cuerpo. Y pienso que es un punto importante. Hasta aquí hemos hablado de que David dice, Él es el que perdona todos tus pecados. Él es el que sana todas tus dolencias. Y creo
que es un momento para que la iglesia levante la voz y diga: Señor, perdona mis pecados y perdona los pecados de esta humanidad. Así es, porque mucha gente viene a la iglesia buscando la sanidad del cuerpo, pero en medio de estos tiempos es donde la gente tiene que reflexionar que necesita sanidad del alma, que necesita ser restaurado emocionalmente. Claro. Porque vivimos realmente en una sociedad en que ha puesto énfasis en este cuerpo que, como decía hace un rato, se va deteriorando, pero el espiritual se va renovando, dice la Biblia, de día en día. Y no solo para la iglesia, para nosotros los creyentes, sino que he recibido correos incluso y textos de personas que no vienen a la iglesia, que hoy están reflexionando en las cosas de Dios y están reflexionando en las cosas de los últimos tiempos, ¿verdad? En los acontecimientos que vendrán sobre la tierra. Y es algo que no podemos tampoco perder de vista. Pero sabemos que Dios es un Dios de milagro. Correcto, yo lo creo. Por eso es que la iglesia debe alzar su voz en esta circunstancia que hoy vivimos, pedir a Dios como intercesores, como sacerdotes que somos según la palabra, para pedir a Dios que perdone esta humanidad. Amén. Y que levante predicadores que hablen acerca del evangelio y que hagan un llamado a la salvación, porque debemos orar por la sanidad del cuerpo, debemos orar para que Dios detenga esta pandemia, debemos orar para que Dios anule esta obra de enfermedad, pero también que las almas sean salvas. Así es. Y que vengan al conocimiento de Dios, porque como bien decía el pastor, no solamente podemos ocuparnos y debemos ocuparnos de la sanidad del cuerpo, sino también de la sanidad del alma. Y me encanta cómo David llama a su alma y le dice: bendice al Señor porque Él te ha sanado de todas tus enfermedades, pero también te ha perdonado. Así es. Gloria al Señor. Otro tercer punto que es interesante, que aquí David hace el llamado al alma, es cuando él le dice a su alma: Él es el que rescata del hoyo tu vida. Es decir, es el que te ofrece liberación, el que te rescata de la muerte. Así es. ¿Y de cuántos momentos de muerte David pudo haber sido rescatado, pastor? Amén. ¿De cuántas? Así. Yo pensaba, Saúl trató de matarle en varias ocasiones. ¿Cuántas veces? Estuvo frente a Goliat en una diferencia muy grande de estatura, sí, de preparación. Sin embargo, Dios le guardó. Y cuando le guardó contra el oso y el león. Así es. Siendo un adolescente. Así es. Y yo reflexionaba en esto porque estaba meditando en esta palabra y, ¿sabe? Recordé en el pasaje cuando ya David estaba entrado en algunos años y estuvo a punto de morir en medio de una batalla, que tuvo uno de sus hombres que interceder, Abisai. Correcto. Y dice la Escritura que David cayó, estaba a punto de que el contrario le liquidara. Sin embargo, la intervención de este hombre le salvó y ellos mismos se reunieron y dijeron: no salgas más a la guerra, porque para que la lámpara de Israel no se apague. Eso es cierto. Es decir, qué experiencia tan tremenda. Estamos hablando, el escritor de este salmo es alguien que tuvo una experiencia estuvo al borde de morir. En más de una ocasión. Sin embargo, pudo ver la intervención de Dios. Y yo creo, amados hermanos, que Dios nos salva en todo momento, siempre y cuando nuestro propósito no haya sido cumplido totalmente sobre la tierra. Cuando Dios tiene un plan, tiene un propósito, amado, no hay plaga, no hay enfermedad, no hay nada que pueda contra ti. La serpiente, todo el mundo esperaba que Pablo, el pastor me mira así como diciendo: ¿de qué va a hablar ahora? Pablo, cuando fue mordido en la isla de Malta, los hombres estaban esperando, pensaron en cualquier momento. ¿Qué dijeron de Pablo? Este es un perverso. Exacto. Porque se escapó del mar y ahora viene aquí y la serpiente, y ellos sabían que esa serpiente era mortal. Así es. Sin embargo, sin embargo, el Señor le libró porque tenía un plan, un propósito, el que fuese hasta Roma. Y quiero, amado hermano, decirte que estamos en los últimos tiempos, pero todavía falta para que el Señor cumpla todos sus propósitos con la iglesia sobre esta tierra, porque la Biblia también nos habla de un gran avivamiento que vendrá sobre la tierra. Y estamos esperando ese gran despertar
sobre el mundo, sobre la tierra. Yo no estoy diciendo de manera alguna, oh, lo que está pasando acá es juicio de Dios, lo que está pasando allá No es podemos juicio caer de en Dios. ese No punto. caigo en eso, no voy a juzgar, pero sí sabemos también que Dios juzga. Y este mismo salmo dice que Dios es lento para la ira, es decir, que tiene ira. Y en la Biblia No, aparece. la Biblia habla de que Dios varios es amor, pero es fuego consumidor. Pero es fuego consumidor. Pero el llamado de nosotros no es a juzgar, hermano. El llamado de nosotros es a interceder, a orar, a clamar, a bendecir y a extender nuestras manos de amor. Y algo importante que no podemos pasar por alto, y es que no cabe dudas, pastor, que estamos viviendo los últimos tiempos. Así es, así es. Y que estas son cosas que nosotros estamos viendo, que como la mayoría de los predicadores o estudiosos de la Biblia concluyen, anuncian que Cristo está por recoger su iglesia. Así es. Y que la palabra ha de cumplirse. Como bien decía el pastor, toda palabra que Dios ha dicho tiene cumplimiento en su tiempo y en su momento. Y en su momento. David no fue llamado a morir bajo las garras del león ni del oso. Ni de Tenía Goliat. un reinado que desarrollar. Así es. David no fue llamado a morir a manos del gigante Goliat. Tenía Dios propósitos con él. Así es. David no fue llamado a morir clavado con una lanza por el rey Saúl. Tenía una tarea que desarrollar. Así es. David no fue llamado a morir por la rebelión de su hijo Absalón. Tenía todavía mucho que hacer. Y cuando Dios tiene propósitos contigo y conmigo, esos propósitos son eternos. Amén. Así lo creo. De tal forma que por eso David le dice a su alma, alma, bendice a Dios, porque Él es quien te ha rescatado del hoyo, te ha Así sacado es. del lodo cenagoso, del momento oscuro que parecía que ya estaba todo terminado, que el enemigo se había ensañado para terminar contigo. Alábale, alaba al Señor, porque Él te libró hasta de la misma muerte para convertirte y para hacer de ti un instrumento para su gloria. Y es un mecanismo, David nos brinda un mecanismo para cuando nuestra carne no quiere adorar a Dios ni darle gracias a Dios en medio de circunstancias tan difíciles. David lo que nos está diciendo es, recordemos cómo llegamos a los pies de Cristo. Recordemos cómo estaba nuestra alma, recordemos cómo estaba nuestro corazón, recordemos cuánto en angustia estábamos. Sin embargo, amados hermanos, cuando traemos a la memoria todo lo que fue de nosotros, en qué condición estábamos, es que entonces nos sentimos capacitados para estar agradecidos. Amén. Y alabar a Amén. Dios en medio de las dificultades. Esto me hace pensar, pastor, que la manera en cómo David se está expresando también, llevándolo a nuestro tiempo, a nuestra vida, a nuestra experiencia, de cuántas cosas Dios nos habrá librado de lo cual no estamos conscientes, Así es. de cuántos accidentes de tránsito, de cuántas situaciones adversas y difíciles Dios nos habrá librado. Dios ha extendido su gracia, su misericordia y ha sido con nosotros. Por eso el llamado a nuestra alma debe ser de ser agradecido, Amén. porque verdaderamente su misericordia es nueva cada mañana. cada mañana. Gloria a Dios. Y un cuarto punto interesante, que también David le hace un llamado a su alma, cuando él le dice, alma mía, no vayas a olvidar que es el Señor el que te corona de favores y de misericordia. Gloria a Dios. Qué tremendo. Y esto me hace pensar, pastor, que David estaba consciente de que él no merecía nada de lo que tenía, ni de lo que era. Porque un simple pastor de ovejas, olvidado cuando Samuel fue a ungir al sustituto de Saúl, llegó a Belén, a la casa de su padre Isaí, hicieron una fiesta, él cuidaba las ovejas de su papá y él no fue invitado. Sin embargo, Dios le dice a Samuel, Samuel, aquí nadie come hasta que no venga El ungido. el ungido, hasta que no venga ese pequeñito que está allá cuidando las ovejas. Que para el Y- hombre, en los ojos del hombre no estaba. No estaba. En la valoración de Samuel, en la valoración que Samuel hacía de un rey, no estaban
no calificaba. No la calificaba. ley. Sin embargo, eso nos enseña que cuando para el hombre no calificamos, para Dios calificamos. Así es. Dios sabe, Dios conoce el corazón. Por eso es que Él dice, Él es el que te corona de favores, porque yo lo que me hago la idea, la imagen de que David está diciéndole, yo no calificaba para los hombres, no estaba incluido en el programa de los hombres. Así ¿Quién es. me iba a decir a mí que iba a ser el rey de Israel? Si era un simple pastor de ovejas. Un simple pastor de ovejas que estaba haciendo una labor común y corriente, pero sin embargo era la escuela para Así llegar es. hasta el trono. Es que en ese lugar David fue fiel, siendo un Amén. adolescente, un adorador, un cantor, un músico. Obediente a su Obediente padre, a cuando Dios. le dijo, ve y lleva a tus Correcto. hermanos que están No, en la y no guerra. solo eso, él le atribuyó, el que fuera librado del oso y del león, le atribuyó ese milagro a Dios. A Dios. No dijo, no, porque yo tengo fuerza, no. Porque yo él le- tengo la capacidad. No, él le dijo a Saúl, si Dios me libró del oso y del león, ¿cómo no me va a librar de este incircunciso? ¿Quién Para es este? referirse ¿Quién es este? a Goliat. Entonces, Así él estaba convencido de todo, de que todo lo que tenía, de que todo lo que disfrutaba y de todo lo que había alcanzado ser, era por la gracia y la misericordia de Dios. Hay un salmo, no recuerdo ahora si puede ser el Salmo 21, donde David dice, levanto en tu salvación, como se goza el rey, como se goza. Así En es. tu salvación. Salvación. No decía, me gozo en los tesoros que tengo, me gozo en la corona, me gozo en los privilegios que tengo. No, me gozo en la salvación que Dios me ha dado. Y el Salmo 23, que él dice, el bien y la misericordia Me de Jehová seguirán. me seguirán. Qué experiencia, amados hermanos, con Dios. Y es la experiencia de un hijo de Dios, porque la Biblia nos narra esta relación de David con Dios para enseñarnos cuál es la relación que Dios tiene para con nosotros sus hijos. Que dice ahora la palabra para nosotros, los creyentes, para su iglesia como pueblo de Dios, que somos reyes y sacerdotes. Qué hermoso el saber que aunque estamos en medio de un mundo desesperado, en un mundo en que se ha dado cuenta que todo se le ha ido de control, porque nadie esperaba que sucediera algo así. Nadie pudo haber pensado esto. Ninguno de nosotros debemos de, como familia, estarnos juzgando y pensando, ay, pero yo hice esto, yo hice aquello, yo tomé esta decisión y mira esto ahora lo que está sucediendo. No, hermano, No, tranquilo. tranquilo. Usted hizo... Ese es el mensaje que queremos transmitir. Usted hizo lo mejor, lo que usted creía que era mejor, pero sabiendo siempre que el control de nuestra vida y de nuestro futuro está en las manos de Dios. Y aunque este mundo está desesperado, está pasando por un momento de aflicción, nosotros como hijos de Dios estamos en medio de este mundo, pero tenemos que recordar algo, no somos de este mundo. Así es. Amén. Así es. Pablo dijo a los efesios, ustedes, aunque están en medio de esta ciudad, ustedes están sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. En los Y lugares es algo que tenemos que tener presente. Amén. Y debemos de alabar y adorar al Señor, aunque estemos pasando por momentos difíciles, porque estamos sentados como hijos de Dios en los lugares celestiales. Importante, pastor, eso que acabas de decir, porque yo creo también que esta expresión de David, fíjate que Dios hace un pacto con David, que se conoce en la teología como el pacto davídico, que siempre se sentaría un descendiente de David en el trono de Israel. Así es. Eso parecía imposible ya después que el reino se dividió en dos. Las 10 tribus desaparecen, quedan 2, Judá, Benjamín, lo que es el reino del sur, y se mantiene alguien del linaje de David en esas 2 tribus. Sí. Pero llega el momento en que desaparece Israel como nación en cumplimiento de las palabras proféticas. Sin embargo, en Cristo ese pacto se cumple. Y los evangelios lo resaltan. Y los evangelios lo resaltan, en especial Mateo, que quiere demostrar que Jesús es el hijo de David, es el descendiente del rey David. Y a través de Cristo se ratifica este pacto. Pero me encanta la manera en cómo cuando Dios está haciendo ese pacto con David,
para corroborar esto que estamos diciendo, de que Él le dice a su alma, alma mía, alaba al Señor porque Él es el que te ha coronado de bienes y de favores y misericordia. David le dice a Dios, mi Señor Dios, ¿por qué soy tan importante para ti? ¿Por qué es importante mi familia? ¿Por qué me has hecho tan importante? Y yo quiero hacer algo, resaltar algo en esta noche. Amado amado hermano y hermana que nos estás viendo, nosotros como iglesia tenemos el favor de Dios. Amén. La gracia de Dios está sobre nosotros. Dios ha hecho un pacto contigo y conmigo. Vivimos en un mundo lleno de situaciones adversas, duras y difíciles, pero nosotros somos hijos de Dios. Amén. Tenemos el pacto, tenemos la gracia, la misericordia, estamos bajo el cuidado y la protección del Señor. Dios nos ha coronado de favores y misericordia. Este virus se ha querido coronar en el mundo entero, pero en nosotros quien está coronado es Cristo. El Cristo de la gloria. El Cristo resucitado. Y pastor, un pacto eterno. Un pacto eterno. Porque dice, no es, he venido para dar vida por algún tiempo, he venido a dar vida por algunos años. No, he venido a dar vida eterna. Amén. Y debemos estar agradecidos. Amén. Porque estamos bajo esa bendición, estamos bajo ese cuidado, estamos bajo ese pacto de vida eterna en los cielos con nuestro Señor Jesús. Aleluya. Y vamos a ir cerrando porque de veras que dos pastores hablan. Sí, yo creo. Tenemos según mi teléfono tenemos 143. Así que, amados hermanos, Bienvenidos. Gracias. Vamos a orar, vamos a interceder, vamos a clamar. Un quinto punto, pastor, para cerrar. Sí. Dios inspira a David, o el Espíritu Santo de alguna manera le hizo ver a David la necesidad de que hablara con su alma y le dijera, alma mía, bendice al Señor, porque Él es el que sacia de bien tu boca. Es algo importante que nosotros valoremos, que Dios siempre nos da lo mejor, aunque nosotros luchamos por lo bueno. Y Él colma de buenas cosas nuestras vidas. Claramente vivimos momentos difíciles, nadie lo oculta, pero sabemos que el Señor está con nosotros y Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Nosotros luchamos por lo bueno, vuelvo y reitero esta verdad, pero Dios siempre nos da lo mejor. Él sabe lo que más nosotros necesitamos, lo que satisface nuestra alma, nuestra necesidad. Él conoce lo que realmente estamos requiriendo para vivir como seres humanos en este mundo, y Él anhela para nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y la palabra es un manantial de vida. Ahora, leyendo el verso, que es el verso 5, yo sé que usted tiene su Biblia abierta o su teléfono, su iPad, dice, el que sacia de bien tu boca. Y está unido allí, está relacionado las consecuencias de saciar de bien nuestra boca, de abrir nuestros labios para adorar a Dios, para clamar a Dios, para confesar su palabra. Yo recuerdo que decía el jueves pasado, no creo en la confesión positiva, porque es algo muy absurdo, ¿verdad? El declarar cosas para que sucedan, no fue una práctica de los apóstoles estar declarando constantemente, ni estar declarando cosas para que aparezcan. Claro. Sin embargo, sí la Biblia nos hace un llamado a que de nuestros labios salga bien, salgan palabras de victoria, de bendición, salgan palabras de bendición constantemente, y el gozo, amado hermano, el gozo, la alegría de que Dios produce en medio de circunstancias difíciles, que la gente no lo entiende. Yo hoy en mi trabajo cantaba, adoraba a Dios, la gente no lo entiende, hay gente con temor, gente con miedo, y uno lo entiende porque también vivió sin Dios. Está claro. Pero cuando usted tiene a Dios, las perspectivas de su vida es diferente. Totalmente cambia. Sus sentimientos son diferentes. La expresión de sus labios es diferente. ¿Por qué? Porque la palabra está en su mente y está en su corazón. Amén. Y Domina. dice el salmista, de modo que te rejuvenezcas como el águila. como el águila. Wow. Es tremenda comparación. Tremenda es decir, comparación. que hay una repercusión en lo que sale de nuestra boca, en nuestro rejuvenecer, y lo creo espiritual. Porque a mí se me está cayendo el pelo, los dientes tal vez algunos ya están un poco flojos, la barriga crece, los ánimos no son los mismos, la fuerza no es la misma, pero la experiencia con Dios, vamos creciendo, nuestra vida espiritual
se va fortaleciendo. Tal vez hay algún hermano riéndose en la casa. Está claro. Y qué bueno, si usted se sonrió, gloria a Dios que en medio de estos tiempos me pueda hace sonreír. recordar, pastor, me hace recordar la expresión de Pablo, que cuando le dice en una de sus cartas que este cuerpo exterior se va deteriorando, se va envejeciendo, pero el hombre interior se va renovando de día en día. Esto corre paralelo. Pablo, cuando escribió Pablo sobre Abraham, que dice que no tomó en cuenta su cuerpo que ya estaba como muerto. Así es. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y Amén. es una de las maneras que nos podemos fortalecer en la fe, amados hermanos. La Biblia nos enseña en que el estudio de la palabra de Dios, alimenta nuestra fe, pero la alabanza y la adoración y la gratitud en medio de momentos difíciles, amado hermano, rejuvenece nuestra vida, Amén. fortalece Yo creo nuestra que sí, vida yo espiritual. creo que sí, pastor, yo creo que sí. Y es precioso que este llamado que David hace a su alma lo concluya con esta expresión, que está paralelo a la palabra que el profeta Isaías nos da, un versículo que muchísimo, yo diría la iglesia ama, aprecia Así cuando es. el Señor le promete a su pueblo a través del profeta Isaías que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y vivimos momentos en el que parece que las fuerzas ya no nos van a dar. Así es. Porque ¿quién no se ha preocupado? ¿Quién, oyendo las noticias, leyendo los artículos de los periódicos en la internet o escuchando cualquier reporte que se está dando por todos los medios, las redes sociales, todo, ¿quién no se preocupa por lo que está ocurriendo? Y un poco que las fuerzas tendemos a perderlas, pero la palabra de Dios nos da ánimo en esta hora. Cobra fuerza, hermano, porque el Señor dice que si tú estás esperando en Él, si tu confianza está puesta en Él, si tu fe está puesta en Él, si ese Dios que te libró ayer, que estuvo contigo, que perdonó tus pecados, que te sanó en un momento determinado de tu enfermedad física, emocional o psicológica, ese Dios que te coronó de favores y misericordia, que sació de bien tu boca, ese Dios ha de rejuvenecerte y darte nuevas fuerzas, para que levantes alas como las águilas, para que corras y no te canses, camines y no te fatigues en medio de un momento crítico y difícil. Es el llamado que hoy te hacemos. Es el llamado, ese Dios que estuvo contigo ayer, que te perdonó, que te sanó, que te coronó de favores y gracia, que estuvo a tu lado en el momento difícil, hoy lo estará también. Me encantan los comentarios de algunos hermanos. Hay algunos hermanos que están escribiendo y qué palabra. Animan también mi corazón. Amén. Algunos dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otros dicen así mismo. Otros dicen amén. Otros dicen qué sabroso. Dios le bendiga. Hermano, qué bueno que esta palabra le está llegando a su corazón. Y que quiero decirle que nos retroalimentamos. Amén. Porque algunos creen que los pastores, ellos no necesitan una palabra. No, hermano, nosotros somos de carne y hueso como usted. La Biblia dice que Elías era un hombre que oró y la lluvia cesó, oró y descendió fuego, y sin embargo era un hombre sujeto a pasiones. Correcto. Y cuando leemos estos comentarios, nos animan. Nos animan, algunos citan textos bíblicos. Qué lindo, realmente es hermoso, hermano, que nos unamos de esta manera en oración. Claro que sí. Gracias por estos 140 equipos que están conectados, Así que es. tal vez puedan ser ¿Cómo no? más de 280, 300 personas que nos estén viendo. Te agradecemos porque estés con nosotros en este nuevo estilo y forma de compartir la palabra. Yo pensando que podrían algunos, si tienen alguna petición de oración, ponerla en los comentarios, no solo para que nosotros oremos aquí. Es imposible que en este momento podamos leer todo, pero sí para en algún momento poder detenernos, orar, y no solo nosotros, sino otros hermanos que puedan ver la situación en que usted se encuentre, también pues puedan orar por usted. Amén. Y nos unimos en oración. Correcto. Todos. Sí, claro. Vamos a hacer una oración al Dios. No podemos cerrar este diálogo sin orar, pidiendo a Dios que Él traiga fortaleza a su Amén. pueblo y que aprendamos a discernir los tiempos que hoy estamos viviendo, hermanos. He repetido mucho, pero muchísimo estas palabras.
La iglesia no está llamada a paniquearse, a preocuparse. La iglesia está llamada a confiar en el Señor. Aleluya. Como seres humanos, obviamente, podemos sentir temor, pero el temor no nos puede llevar a dudar de Dios. Así es, ni Todo el lo temor, contrario. ni el temor puede tomar control en nuestra vida. No puede controlar de nosotros, porque la Biblia dice que el amor de Dios echa fuera el temor. Así que yo creo que el llamado es, este llamado que hizo David a su alma, es el llamado que cada uno de nosotros debe hacer a su alma. Así es. Señor, estamos para que tú hagas cumplir todos tus propósitos. Y decirle a tu alma, sí, alma, aunque el momento es duro, pero tienes que bendecir a Dios. Y decirle, Señor, no sé cuál será el futuro, mi futuro está en tus manos, pero en este momento tengo sustento y abrigo. Ayer tuve sustento y abrigo, y en el futuro tendré sustento y abrigo. Y la expresión de David, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Dios, Señor me va a recoger. Amén. No hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así que vamos a orar. Tal vez has puesto tu petición ahí en los comentarios que hagas, o allí en el interior de tu casa, en la sala, en el sofá, en el cuarto, en la cama, qué sé yo, donde pueda que estar. Pastor, vamos a hacer una oración a Dios. Y yo quiero invitarte, tú que estás ahí viéndonos, los números que se pronostican para América, para Estados Unidos, realmente son escalofriantes. Los números que están estimando, de acuerdo a las muertes diarias que se están teniendo, hacen temblar a cualquier persona. Pero tú y yo como iglesia somos intercesores de Dios. Amén. Somos sacerdotes del Señor. Estamos llamados a proclamar a Dios. Estamos llamados a pedirle a Dios que Él detenga esta mortandad. Y que traiga un espíritu de arrepentimiento. Y de arrepentimiento a la nación. A la nación, a las personas. Un reconocimiento de que verdaderamente Dios es el único que puede hacer un milagro. Amén. En este momento. Yo creo que podemos elevar esta oración a Dios. Voy a pedir al pastor Alexis que él haga esta oración. Si tú te puedes arrodillar en la cama, hazlo. El otro día me decía un hermano, pastor, cuando usted hizo la oración, me fui al patio de la casa y me arrodillé y levanté mis manos al cielo y oré a Dios porque sentí la necesidad de hacerlo. Y ahí donde tú estás, si te quieres arrodillar en tu sala, en tu cuarto, en la cocina, donde tú estés, vamos a clamar a Dios. Aleluya. Recuerda que la iglesia es la que hace la diferencia en este mundo, porque somos luz y sal. Y David lo entendió y nosotros tenemos que entenderlo. Así que vamos a elevar esta oración, vamos a clamar, vamos a interceder. Así que, amado, allí donde estás, te invito que por un momento inclines tu rostro, inclina tu corazón al Dios del cielo. Es un momento difícil, pero estamos en las manos del Señor. Y como iglesia levantamos esta oración. Padre, gracias por tu amor. Padre, gracias por tu inmensa misericordia. Padre, gracias porque tu palabra nos enseña que tú eres grande en misericordia. Tu palabra nos enseña que tus misericordias llegan hasta los cielos. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te ruego en primer lugar por aquellos que están enfermos. Señor, cuántos cientos de personas están enfermos. Señor, necesitando un milagro. Señor, en esta hora como iglesia, Señor, levantamos un clamor a ti, oh Dios del cielo, y te pedimos, Dios mío, que tú extiendas tu mano traspasada por los clavos en la cruz del Calvario. Señor, toca los cuerpos. Señor, levanta en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te rogamos que tú extiendas tu mano de poder, que virtud sanadora esté fluyendo, Señor, a los cuerpos enfermos. Señor, en esta hora rogamos, oh Dios mío, por los científicos, rogamos por esta nación, rogamos por su presidente, rogamos, Dios mío, por los políticos de este país. Señor, que cada uno doble en su rodilla, pero también rogamos, Dios, que tú les des sabiduría, discernimiento. Señor, que tu gracia, que tu presencia sea sobre ellos, Dios, para tomar las mejores decisiones. Señor, rogamos por cada familia. Señor, rogamos por aquellos que no tienen techo, que viven en la calle. Señor, rogamos que tú extiendas tu mano de misericordia sobre ellos. Señor, pero también rogamos por tu pueblo. Rogamos que tú guardes tu iglesia,
que tú guardes las familias de la iglesia. Señor, extiende tu mano, has vallado alrededor de tu pueblo. Señor, has vallado alrededor de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, bendice los niños, bendice las damas, bendice los caballeros, bendice los matrimonios, bendice los ancianos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, rogamos que tú extiendas tu mano en aquellos que sienten temor y que el temor ha tomado control en sus vidas. Rogamos en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra ministre a sus corazones para que cobren ánimo, para que el gozo, la alegría, oh Dios, el agradecimiento pueda aflorar de sus labios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios, y te damos gracias, Cristo. Gracias, Oh, gloria Jesús. a Dios. Gracias. Gracias, Amén. pastor. Gracias, hermano, por estar conectado con nosotros. Más de 140 equipos conectados. 147. 147. Gracias a Dios por estar conectados a este tiempo de reflexión de la palabra que muestra tu sentido de pertenencia a la Amén. iglesia. Quiero expresar mi gratitud, pastor, al equipo que nos hace posible esta transmisión de martes, jueves y domingo. Tenemos a nuestro hermano Nathan Javier ahí en la cámara, este joven. Gracias a ti, Nathan, por este trabajo tan excelente que haces. Nuestro hermano Edel Frometa, que diría yo que viene siendo como el ingeniero en video, la mente pensante de todo esto, juntamente con el hermano Demis Rodríguez. Yo creo que en algún momento deberíamos presentarlo aquí también. Deberíamos de presentarlo para que la gente lo vea. También está Merlin en el sonido, la música. Hoy no pudo ser posible que viniera nuestro hermano Armando Canales, pero es el equipo que se ha echado sobre su hombro este trabajo con un sentido de pertenencia espectacular, con un nivel de responsabilidad por el cual pedimos oración. Tú que estás conectado y que puedes disfrutar de todos estos servicios en vivo y de otras grabaciones y de otros trabajos que se están haciendo, ora a Dios por ellos. Así es. Ora por sus familias, ora para que el Señor les bendiga de una manera muy especial. Gracias por esa disposición de estar, por esa disposición de servir al Señor. Así que quiero recordarte, y antes de despedir y cortar esta transmisión, que recuerdes, seguimos por Facebook todos los martes 7:45 y jueves también 7:45 de la noche, y el domingo a las 11:15 de la mañana. Nuestro tiempo dominical lo estamos transmitiendo en vivo, así que conéctate y compártelo con tus amistades, ya sea en cualquier plataforma. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook y estamos en el canal de YouTube de la iglesia. Suscríbete al canal de YouTube de la iglesia, allí vas a encontrar servicios completos en vivo que están allí en el canal de la iglesia, estudios bíblicos del Apocalipsis, estudios bíblicos de los profetas. Puedes disfrutar de todo lo que hay allí en este canal de nuestra iglesia. Y también quiero recordarte que nosotros tenemos transmisiones de la radio. Gracias a Dios por los programas de radio, pastor. Estamos en la radio de lunes a viernes a las 12:30 del mediodía. Puedes sintonizarnos por la emisora La Luz de Tampa, la 1470 amplitud modulada AM y la 101.9 FM frecuencia modulada. Ahí tú lo estás mirando en la pantalla, lo puedes ver cómo te estamos anunciando estos programas de radio a los cuales puedes sintonizar. Y una vez más, como te he estado diciendo durante todas estas transmisiones, te agradezco infinitamente el sentido de pertenencia que tienes con la iglesia. La fidelidad. La fidelidad en tus aportes, tus donaciones, tus ofrendas, tus contribuciones. Gracias, hermano. Dios te ha de recompensar rica y abundantemente. No compramos las bendiciones. Damos porque somos agradecidos de todo lo que Dios nos ha dado. Y lo puedes hacer a través de la página web de la iglesia. Bien sencillo. La www.lamisionera.org. Allí puedes entrar, ya sea en un teléfono inteligente, un tablet, en un iPad. Puedes hacerlo a través también de cualquier computadora, una laptop o una computadora de mesa. Bien sencillo y bien seguro.
La iglesia paga una seguridad para que la información que tú puedas dar allí no pueda ser copiada por nadie. Si quieres sentir, y si te sientes más cómodo en llamar a las oficinas, puedes llamar al 813-964-8500 y vía telefónica también tú puedes hacer tu donación. El teléfono de la iglesia es el 813-964-8500 y también por esta vía tú puedes dar tus donaciones fácilmente. Si te sientes más cómodo haciendo un cheque, poniéndolo en un sobre, un pequeño sello, lo pones en el buzón de tu casa y lo puedes enviar a la dirección que te vamos a dar ahora mismo. Puedes enviarlo a la dirección de la iglesia, la 10651 de Anderson Road, aquí en Tampa, 33624. Te repito la dirección si la estás anotando. 10651 Anderson Road, Tampa, Florida, 33624. Si al pasar por las facilidades de la iglesia quieres entregarlo personalmente, también lo puedes hacer de forma personal. Algunos hermanos lo han hecho, han llegado aquí y lo han entregado personalmente, y valga la redundancia. Queremos expresar a Dios también una vez más nuestro agradecimiento por el trabajo sostenido de los diáconos, de las diaconisas, los ministerios de jóvenes, hombres, mujeres, evangelismo, ujieres, educación cristiana, ministerio infantil y todos los ministerios y voluntarios que colaboran para que la iglesia se mantenga unida, firme y caminando. Llamadas telefónicas, oraciones por teléfonos, conferencias por teléfonos, también conferencias, videoconferencias. Todo esto lo hemos implementado, por decirlo de alguna manera, para mantener nuestra comunión, nuestra coinonía y nuestra relación. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Quería darte también otra información, si lo quieres anotar. Creo pertinente hacerlo. Si tienes lápiz y papel, anota este número que te voy a dar, porque las llamadas que nosotros hacemos desde la oficina pastoral te van a entrar por un número de teléfono que no lo tienes registrado tal vez en tus contactos. Y sería bueno que lo registrara para que cuando te llegara esa llamada de la oficina pastoral tú puedas atenderla. Por favor, anota en tus contactos este número, 813-964-5206. Anota este número, 813-964-5206. Desde este número vas a recibir llamadas de la oficina pastoral. Ahí lo estás mirando en la pantalla. 813-964-5206. Si quieres, anótalo en tu contacto y pon llamadas de la iglesia misionera. Bien, mis hermanos, cerramos nuestra transmisión en esta noche recordándote que el Dios que está con nosotros es un Dios todopoderoso, que no nos abandonará ni dejará que ninguna de sus promesas se incumplan, porque Dios todo lo que promete lo cumple. Gracias, pastor. Gracias por estar esta noche conmigo aquí en esta reflexión bíblica. Y que Dios te bendiga, amén. Que la paz de Dios sea contigo y hasta la próxima transmisión. Y gracias por todos los corazones que nos han enviado. Y gracias por todos los likes que nos han dado y los comentarios. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean contigo hoy y siempre. Amén.